Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Durante una hora estaremos conectando tus sentidos con la lucha. En construcción. Comenzamos. Compañeras y compañeros de la Resistencia, muy buenas tardes, camaradas jubilados, ¿cómo están ustedes? Con el gusto de siempre, su compañero y amigo Pepe de la Cruz los saluda en su programa En Construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Como siempre, agradecemos el apoyo fraterno y fuerte, sólido de todos nuestros compañeros de Radio ESME, pero en este caso, de manera particular, agradecemos al camarada Juan Alvarado que hace posible esta transmisión. Muy buenas tardes, compañero Juan, es un gusto saludarte. También, como siempre, enviamos un saludo fraterno a nuestro camarada secretario general, compañero Martín Esparza Flores, a todo el comité central, compañeros de construcción, compañero Israel Núñez Delgadillo, secretario de Economía, al camarada Memo Cruz, prosecretario de Seguridad y Higiene, y a todos los camaradas de la dirección, un abrazo fraterno. Estamos en esta transmisión un poquito retrasados porque, bueno, aunque pareciera que es día no laborable, lo cierto es que hay mucho trabajo y estuvimos desde temprano en reuniones con varios camaradas, con algunos compañeros jubilados, porque estamos ya, como es del conocimiento de toda la resistencia, en la dinámica de que los miércoles las subcomisiones estarán informando acerca de las tareas y actividades que cada uno de los compañeros involucrados en ellas vienen llevando a cabo. Justamente una de las cuestiones que estamos afinando ya, y nos es muy grato comunicarles a ustedes que nuestra subcomisión de prensa y difusión está casi en su totalidad ya integrada. El proyecto que tenemos y que estuvimos ya analizando muy temprano es que, de no ser posible de sacar nuestra publicación, nuestro primer periódico este miércoles, seguramente la siguiente semana ya lo tendremos. Estamos haciendo algunos ajustes, incluso ajustes técnicos, y nos faltan por ahí algunos datos que estamos complementando, pero lo importante, compañeras y compañeros, es que ya estamos en posibilidades de echar a andar este proyecto, con el cual pretendemos, desde luego, antes que otra cosa, emitir el punto de vista, la posición del grupo de jubilados acerca de la problemática de nuestra organización en general y, sobre todo, en cuanto a las tareas y actividades del grupo de jubilados para enfrentar la embestida del gobierno, toda vez que, como sabemos y lo hemos venido comentando en el transcurso de nuestros programas, la idea que se tiene por parte de las autoridades federales es llevar a cabo los procesos reformistas para reducir al máximo las percepciones de los jubilados y pensionados. Hay una tarea entonces muy grande tan solo en ese terreno, pero desde luego que un tema que no podemos dejar de lado y estamos atendiendo puntualmente es nuestra participación, la forma de cómo actuamos y cómo debemos actuar los jubilados, buscando coadyuvar con la dirección de nuestro sindicato, sobre todo
con la comisión negociadora para facilitar o por lo menos impulsar las actividades, respaldar las acciones y sobre todo difundir los alcances de la negociación hasta estos momentos. Hemos comentado en varias ocasiones lo que ha significado para nuestra organización el hecho de que haya ya funcionando una empresa con un contrato colectivo de trabajo. Dicho contrato colectivo de trabajo, vale la pena decirlo, es el medio jurídico formal por el cual nuestra gloriosa institución sindical ha recuperado el estatus jurídico a efecto de garantizar su supervivencia como Sindicato Nacional de Industria. Es decir, hemos logrado con la firma de ese contrato colectivo de trabajo darle vigencia al registro 760, que hace del Sindicato Mexicano de Electricistas una organización con posibilidades de incursionar en la vida laboral dentro de la industria eléctrica, dentro del sector energético, a efecto de abarcar todas las posibilidades de trabajo que las reformas, sobre todo la reforma energética, traen consigo, lo que ha posibilitado que nuestra organización incursione, repito, en varias actividades en toda la República Mexicana, donde se lleven a cabo tareas relacionadas con el servicio de energía eléctrica. Parece algo sencillo, pero haber llegado hasta aquí es consecuencia de la permanente lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es el resultado de más de 6 años de sacrificios, de más de 6 años de participación, de actividades, de eventos que no han resultado nada fácil para nuestros camaradas que siguen de pie, que siguen firmes en su determinación de recuperar la fuente de trabajo. Si bien es cierto, actualmente hay un grupo de compañeros que ya están laborando bajo el amparo del contrato colectivo de trabajo nuevo. Lo cierto es que el proceso de reinserción laboral todavía le falta un pequeño tramo para que se cumplimente. Pero, aunque son alrededor de 300 compañeros los que ya están laborando, esa cuestión no puede minimizarse, no puede decirse que no significa un importantísimo avance en el proceso de negociación para recuperar la fuente de empleo, que, como bien se ha dicho en varias ocasiones, se desprende de nuestra Asamblea General de noviembre del 2014, en donde acordamos que dicho proceso de reinserción laboral se llevaría a cabo en 2 vertientes: una a través de la empresa de generación, o mejor dicho, a través de la generación con la empresa que ya conocemos ahora, Fénix, y el grueso de los camaradas de resistencia estarán incursionando en un esquema nuevo para nosotros, porque se trata
de los trabajos que se llevarán a cabo dentro de la cooperativa LF del Centro. No hay que perder de vista, compañeras y compañeros, que entonces estamos hablando de los comienzos en este proceso de reinserción laboral. Pero estamos hablando de que ya hay compañeros trabajando. Estamos hablando de que las condiciones para el regreso a trabajo de los 16.599, menos los que se han jubilado en el convenio marco y los posibles adherentes, que así se les llama, que próximamente estarán también jubilados en ese esquema. El resto de compañeros serán reintegrados a su trabajo, algunos más en la empresa de generación y el resto en la sociedad cooperativa. Pero hasta aquí estamos hablando de hechos tangibles, estamos hablando de realidades. Estamos hablando entonces de que el proceso de negociación ha avanzado a grado tal que el propio gobierno señala como el punto final del conflicto que se generó por el maldito decreto de extinción de luz y fuerza, justamente este proceso. Reconoce el gobierno entonces que ellos han firmado con el Sindicato Mexicano de Electricistas el acuerdo sustancial para que todos los camaradas en resistencia recuperen su trabajo. Y nos dice también que ese acuerdo lleva todo un proceso que culminará justamente cuando se firme el convenio final, en donde esté por escrito con cierto detalle el proceso que habrá de cumplimentarse cuando todos nuestros camaradas estén ya laborando en la cooperativa y otros en la empresa de generación. Como recordaremos, el memorándum de entendimiento en el último punto establece que una vez que esté firmado el convenio final, es decir, que esté por escrito el compromiso de las partes de la reinserción laboral de todos los camaradas de la resistencia, entonces el siguiente paso será el cobro de la liquidación. Esta es una cuestión que, por supuesto, es uno de los temas más delicados de la resistencia y que todos hubiésemos querido que el año pasado, el antepasado, es decir, que hace mucho tiempo ya hubiésemos llegado a culminar con este peregrinar en la lucha por rescatar la fuente de trabajo para quienes no se liquidaron. Sin embargo, las propias circunstancias, que en mucho se deben a las maniobras del gobierno para retrasar lo más posible el proceso del regreso al trabajo, hay cuestiones que no pueden dejarse pasar en su análisis y puntualización a efecto de que los compromisos respecto de la reinserción laboral que el gobierno ha contraído con el sindicato se cumplan de manera puntual. Y tenemos entonces una serie de elementos para dudar de la seriedad del gobierno para dar término a este proceso. Por ejemplo, algo que no debiéramos estar ya discutiendo es todo lo que se adeuda a los 996 camaradas que se jubilaron en el convenio marco. Esa situación tiene mucho que ver entonces con los compromisos del gobierno que en su momento prometió llevarlos a cabo de manera puntual. Sin embargo,
ya ha pasado más de un año en donde no se ha concluido con ese proceso. Y eso ha generado un malestar, no solamente en los compañeros, en algunos compañeros jubilados en el convenio marco, sino también respecto de algunos jubilados que están reclamando que se cumpla ese compromiso. Pero lamentablemente no se escucha o no se quiere escuchar cuando la dirección nos informa acerca de cómo se vienen renovando los compromisos con el gobierno para efecto de que cumpla con todo lo que ha venido firmando. Por ahí algunos tendenciosos, por decirlo menos, han dicho que si el gobierno no ha cumplido con lo pactado en el convenio marco respecto al 50% de la compensación por antigüedad, el aguinaldo y algunas otras prestaciones para los compañeros jubilados en el convenio marco, pues menos va a cumplir con los compromisos de reinserción laboral. Pero queremos dejar muy claro, compañeras y compañeros, que solamente el movimiento de resistencia, es decir, la lucha, va a lograr sus objetivos si la llevamos a cabo de manera unificada, de manera combativa y sobre todo bajo los criterios que la propia organización ha definido en distintas asambleas, en distintas reuniones y sobre todo cuando se han firmado los proyectos para resolver el conflicto y que el gobierno promete cumplir en los términos establecidos y en los plazos convenidos. Sin embargo, hay una serie de factores que han impedido que así sea y que de manera concreta los plazos que se han establecido una y otra vez no hayan sido cumplidos. Pero hay que ver una situación que debemos tener clara todos. Los incumplimientos se deben a que la dirección del sindicato, a que los órganos representativos de la organización y más concretamente la comisión negociadora que encabeza nuestro camarada secretario general Martín Esparza Flores no ha cumplido, o se debe a que el gobierno ha encontrado algunos resquicios por los cuales ha podido mover las fechas o simplemente no acatar su propio compromiso, no cumplir sus propios compromisos, aunque estos estén firmados. Y aquí es muy importante tener claro, compañeras y compañeros, que periódicamente reunidos en comisión plenaria de la Comisión de Trabajo, en reuniones de los jubilados semanalmente y en las propias asambleas generales, en las asambleas departamentales, es decir, en todos los niveles de representación sindical, los temas se han discutido. Las informaciones que tenemos se derivan puntualmente de lo que por escrito o verbalmente se va acordando en la mesa de negociación. Y también conocemos los esquemas que se han establecido en la mesa de negociación, que son derivados de los acuerdos de las asambleas, y que no podemos culpar a nadie de la organización, mucho menos a nuestro comité central y de manera específica mucho menos al secretario general, de que algunos puntos de los distintos convenios y acuerdos firmados con el gobierno no se hayan cumplido. Y lamentablemente, en los últimos tiempos, solo se habla de
la falta de cumplimiento de los compromisos por parte de la dirección del sindicato. Y se manipula la información de tal manera que nos quieren hacer ver que es el Comité Central, que es la Comisión Negociadora y de manera particular que es el Secretario General el que no está cumpliendo los compromisos. Y eso pasa inclusive por encima de las propias declaraciones del gobierno, que públicamente ha informado que el fin del conflicto que se tiene con el Sindicato Mexicano de Electricistas por culpa de la determinación del Estado de liquidar Luz y Fuerza del Centro ya es un hecho a partir de lo que ya se tiene firmado. Y se minimiza esa información para ponderar lo que algunos sacan como conclusión a partir de no ver resueltos algunos temas que desde mi punto de vista son de importancia menor. Y no es que no sean importantes, pero son de menor importancia, porque el tema central de la lucha lo ha sido siempre y lo es ahora, la reinserción laboral de todos nuestros camaradas que no se liquidaron. Ese es el problema fundamental que tiene ahorita la organización. Esa es la urgencia que tenemos todos los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, para que pronto veamos a nuestros compañeros de resistencia ya teniendo un ingreso fijo a partir de que hayan recuperado su trabajo en el esquema de la empresa de generación o bien en la cooperativa. Y la dirección nos ha informado, y todos tenemos conocimiento, que estamos en ese proceso, que los grupos de trabajo han estado permanentemente reunidos para analizar las condiciones en que la resistencia se encuentra a partir de hacer de manifiesto el cúmulo de experiencia laboral que se contrajo al amparo del contrato colectivo de trabajo que teníamos con Luz y Fuerza del Centro. Y todo ello está muy claro que es en una condición absolutamente diferente, porque aquel contrato colectivo de trabajo histórico que todos añoramos, por supuesto, pero que el 30 de enero del 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, el máximo tribunal, determinó que había llegado a su fin ese contrato colectivo de trabajo. Y no lo dijeron, pero esa determinación, ese fallo, traía la intención perversa no solamente de acabar con ese contrato histórico. En el fondo lo que estaban buscando era acabar con el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Y se ha dicho desde entonces y se ha dicho ahora. Y ahí estamos nosotros en la lucha para darle vigor a la nueva relación obrero-patronal que ya está pactada en el nuevo contrato colectivo de trabajo, que nada tiene que ver con el que teníamos en Luz y Fuerza del Centro, por cierto, porque Luz y Fuerza del Centro ya no existe, porque la fuerza de trabajo que contenía ese contrato colectivo de trabajo tampoco existe, y que solamente gracias a la negociación política es como logró nuestro glorioso sindicato recuperar su estatus jurídico con un contrato colectivo de trabajo nuevo, que por cierto, no por nuevo, está por abajo de muchos otros contratos colectivos, sino que decimos
que finalmente se logra pactar un contrato colectivo de trabajo decoroso, ateniéndonos a la condición que están viviendo los obreros, los trabajadores de todo nivel, de toda índole en el país. Y se dice, es un contrato colectivo de solamente 65 cláusulas, pero no se dice que dentro de esas 65 cláusulas se encierra ni más ni menos la seguridad en el trabajo, la permanencia en el trabajo de todos los compañeros que sean contratados en la empresa de generación, y no solamente en Fénix, sino en otras empresas que seguramente van a contratar con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por lo pronto, se habla de 541, bueno, esos pueden ser en principio, pero ya que se echa a andar la construcción de las plantas de generación de ciclo combinado, donde estaban las instalaciones de la J. Luque, entonces vamos a ver que va a haber una gran cantidad de compañeros más bajo un contrato colectivo de trabajo, que puede ser ese o que pudiera ser otro. Es decir, estamos hablando entonces de posibilidades de ampliar la fuente de trabajo, porque no habría que circunscribirnos entonces a la empresa de generación Fénix. Y si Fénix se hace cargo de la construcción de estas plantas de ciclo combinado, pues entonces ya no serían solamente 541 trabajadores, estaríamos hablando quizás de miles. Esta es una posibilidad real, no es algo que estemos imaginándonos que pueda suceder o que a ver si en eso negociación. Es algo que ya está pactado y que el gobierno reconoce esa posibilidad en el momento en que se concesiona el uso y explotación de todas las plantas de generación, y que los 1.700 megawatts que se le han cedido al sindicato representan un potencial diferente a lo que son todas las plantas hidroeléctricas, como fuente de trabajo para los camaradas que no aceptaron liquidarse. Y solamente estamos hablando entonces de uno de los esquemas de contratación, de uno de los esquemas de reinserción laboral, porque el otro, en la sociedad cooperativa, que debe albergar al resto de los compañeros de la resistencia, estamos en ese proceso. Estamos hablando de que los predios que se dice de fábricas y talleres, que no son solamente los que estaban ubicados en la otrora Subdirección de Fábricas y Talleres de Luz y Fuerza del Centro, sino que son muchos otros predios más que se han obtenido producto de la negociación, que son patrimonio de los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, es decir, de aquellos camaradas que no aceptaron su liquidación. Y esta circunstancia nos debe dejar muy claro entonces que, por un lado, al tener ya un contrato colectivo de trabajo vigente, firmado por las partes, depositado ante las autoridades del trabajo, es un hecho irrefutable que el Sindicato Mexicano de Electricistas está vivo, está actuante con todas las de la ley. Por lo tanto, decimos que este gran sindicato no va a morir jamás, porque estamos seguros que la actual y las futuras generaciones lo sabrán defender.
Esa es una cuestión fundamental. Por lo tanto, sí vamos avanzando de manera increíble en las condiciones actuales en que se encuentra la política neoliberal, no solamente en México, sino a todos los rincones del mundo, en todos los países en donde el neoliberalismo ha sentado sus reales. Lo cierto es que estamos luchando contra el imperio, contra el imperialismo, estamos luchando contra los dueños del capital. Y tener un contrato colectivo de trabajo, que a algunos les parece poco, en principio solo con 65 cláusulas, pero hay que ver el contenido. Y aquellos que lo cuestionan, nos extraña que no hayan tenido el acierto de ver las bondades de ese contrato colectivo de trabajo, porque las tiene y muy grandes. Tan grandes como que significa el haber derrotado a la oligarquía financiera nacional y a muchos capitales transnacionales que forzaron al gobierno mexicano para la extinción de Luz y Fuerza del Centro, buscando el aniquilamiento, la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y con ese contrato colectivo ya les podemos cantar en su jeta que los hemos derrotado, porque esa es una derrota para la oligarquía financiera nacional y extranjera y para el gobierno maldito de los panistas. Y desde luego que el actual gobierno tiene que reconocer que la lucha de resistencia al Sindicato Mexicano de Electricistas conquistó ese nuevo contrato colectivo de trabajo. Que ese nuevo contrato colectivo de trabajo no fue una concesión de nadie, es producto de la lucha. Así que no perdamos de vista eso, compañeros. Y ese contrato colectivo de trabajo es el mecanismo por el cual se consolida la fuerza de nuestra organización sindical para poder celebrar convenios y acuerdos que permitan ir avanzando en la recuperación de la fuente de trabajo para nuestros camaradas en resistencia y, por supuesto, genera fuerza para obligar al gobierno a que reconozca que tiene compromisos tan importantes como lo son todo aquello que se pactó en el convenio marco y que no les ha pagado a nuestros camaradas que se jubilaron en ese convenio. De tal manera que tan solo ese hecho le da vida al sindicato en términos de la ley, pero que al mismo tiempo se reconoce legítimamente el movimiento de resistencia que mantuvo la unidad suficiente para que nuestra comisión negociadora y de manera particular nuestro camarada secretario general Martín Esparza pudiera llegar con fuerza ante las instancias de gobierno al más alto nivel para negociar el regreso al trabajo, negociar por la vía política el regreso al trabajo de los camaradas que no se liquidaron. De ese tamaño es la fuerza del movimiento de resistencia. Quizás a algunos les parezca poco, pero la historia va a juzgar este hecho y yo les garantizo que es el preámbulo de la victoria final que emprendimos con esa intención, con la intención de llegar a la victoria final. Emprendimos la lucha de resistencia que la asamblea del 11 de octubre del 2009 tomó los acuerdos fundamentales para que nuestro objetivo fuera, primero, recuperar la fuente de trabajo para los camaradas de la resistencia, pero al final la lucha terminará cuando derrotemos al
la oligarquía financiera, cuando derrotemos a los dueños del capital que se han empeñado en despojarnos de nuestra fuente de trabajo, que se han empeñado en acabar con los sindicatos auténticamente representativos de los trabajadores, como el SME, pero que en este caso, gracias al movimiento de resistencia, no pudieron lograrlo. Y esa circunstancia no hay que perderla de vista. Hemos dado un gran paso porque ahora el SME no solamente lo respalda la lucha política, no solamente lo respaldamos los que decididamente estamos defendiendo a nuestra institución, sino también lo respalda la propia ley burguesa, que es contraria a la organización sindical digna, democrática y auténticamente representativa de los trabajadores. Esta es una derrota para el capitalismo salvaje, que justamente lo que no quiere es saber de sindicatos, porque no quiere saber de contratos colectivos como el que teníamos en Luz y Fuerza del Centro. Y ese ejemplo de contrato colectivo de trabajo sirvió de base para este nuevo contrato colectivo que se tiene con la empresa de Generación Fénix. Pareciera cortito, 65 cláusulas. Pareciera que no tiene más prestaciones que las de la ley, pero en el fondo está el espíritu revolucionario, combativo, democrático de esta gran organización, porque afortunadamente al seno de la resistencia se quedaron los mejores hombres, las mejores mujeres, esmeitas, que están dispuestas a luchar por ello. Bien, compañeras y compañeros, vamos a ir a un corte, regresaremos con algunos temas a propósito de lo que ha significado en el proyecto privatizador del gobierno la reforma a la Ley Federal del Trabajo y las consecuencias que hasta ahorita, día con día, vienen resurgiendo en contra de no solamente los trabajadores en activo, sino también de los jubilados. Comentaremos eso en un momento que regresemos del corte. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha.
En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Ya estamos de regreso, compañeras y compañeros. Hay una cuestión que nos preocupa a partir de que, como lo hemos comentado, por una parte un sector amplísimo de la organización, por supuesto la absoluta mayoría de compañeros en resistencia y una gran cantidad de jubilados, miles de jubilados, que estamos en la perspectiva de continuar impulsando los trabajos de la resistencia, dando todo nuestro apoyo a la dirección del sindicato, a la comisión negociadora, a efecto de que no nos detengamos ya en el proceso de reinserción laboral, a efecto de que todo lo que hemos acordado en las distintas asambleas se vaya aplicando en la medida que las condiciones permitan hacerlo, y sobre todo que el gobierno acceda a los planteamientos del sindicato para poder avanzar en el proceso de reinserción laboral. Y eso pasa, desde luego, compañeras y compañeros, porque todos estemos en la misma frecuencia, porque estemos en la plena disposición de aportar todo lo que esté a nuestro alcance para facilitar las cosas y, sobre todo, para fortalecer la posición de la comisión negociadora, del secretario general, frente al gobierno, para ir avanzando en las mejores condiciones. Esto no quiere decir que no opinemos, y en esa opinión que no podamos discrepar en algunos puntos de vista con la dirección o con la comisión negociadora. Por supuesto que hay muchos elementos que no necesariamente coinciden en el análisis particular de cada uno de nosotros con el proyecto que nos presenta la dirección o la comisión negociadora, pero acostumbrados a debatir y a discutir estas cosas en las comisiones, en las reuniones, de la comisión de trabajo, en las plenarias llamadas así, y en las asambleas generales, estos temas se han ventilado y se han discutido, de tal manera que se ha buscado siempre tener no el consenso, sino el acuerdo, que en la mayoría de los casos ha sido unánime y en todos los casos ha sido absolutamente mayoritario. De tal suerte que todos los pasos que hemos ido dando de cara a la reinserción laboral han sido analizados, han pasado por las instancias representativas de la organización y por el acuerdo de las asambleas, a efecto de poder aplicarlos. Y ahí estamos. Pero últimamente se han soltado voces, algunas las sentimos desesperadas, porque ahora dicen no estar de acuerdo con algunos elementos que, si bien incursionan de manera puntual, específica, en alguno de los temas o en los temas que componen, que integran el proceso de reinserción laboral, y que nos parece un desatino, nos parece que se acerca mucho a acciones contradictorias que pudieran perfilarse como actos de traición al movimiento de resistencia, el que se digan cosas
aseveraciones tendenciosas por no tener un propósito legítimo de contribuir a la obtención del resultado que todos esperamos, es decir, a la recuperación del trabajo en las mejores condiciones y lo más pronto posible. Me parece que hablar de que la dirección del sindicato nos dé cuentas al por mayor y sobre todo específicas sobre cada uno de los temas que contiene el proceso de reinserción laboral es, en principio, entorpecer el proceso de negociación. Es, en principio, desacatar los acuerdos de asamblea en cuanto a que son temas que están inmersos en el proceso de negociación y que de manera puntual se han venido señalando en cuanto a los mecanismos que tendrán que darse para el regreso al trabajo de nuestros compañeros y en este caso sobre todo para cumplir el punto 7 del memorándum de entendimiento, que es la liquidación individual de todos aquellos camaradas que se han mantenido en la resistencia. Esa parte a mí me parece de lo más delicado y que todos hubiésemos querido que hace muchos años, pero específicamente el año pasado, hubiésemos logrado que por fin hubieran cobrado esa liquidación. Lamentablemente los propios procesos que en distintas formas se llevaron a cabo para la reinserción laboral, no solo en la empresa de generación, sino en la propia cooperativa, no dieron para que el año pasado hubiese sido posible que se firmara el convenio final y por lo tanto que nuestros compañeros de la resistencia hubieran cobrado su liquidación. Pero eso estaba claro y sabíamos que podía no alcanzarse el objetivo que alguna vez se planteó y que por parte de la dirección y sobre todo en algunas declaraciones de nuestro secretario general se dijo que se iba a trabajar y se estaba haciendo todo lo posible para que en el 2015 se concretara el proceso de reinserción laboral. ¿Qué sucedió en 2015? Dimos un paso fundamental, pero no logramos concretar esa negociación. Y no ha sido porque el gobierno se haya echado para atrás, no ha sido porque sea una mentira, como algunos dicen, que el memorándum de entendimiento se está cumpliendo. El propio contrato colectivo de trabajo con la empresa de Generación Fénix es una muestra clara que ya es irreversible el proceso. A menos que nosotros mismos nos entrampemos en discusiones estériles como las que un sector muy corto, por cierto, algunos cuantos, capitaneados por algunos jubilados, pero unos cuantos de la resistencia parece que tienen el interés de que el proceso de reinserción laboral se lleve más tiempo, porque están hablando de temas que, si bien es cierto, están ligados a ese proceso de negociación y a la reinserción laboral, lo cierto es que no son la materia central de la negociación con el gobierno. Son consecuencia de los acuerdos firmados y que en todo caso, cuando se trate de algunas discrepancias o algunas dudas, las instancias sindicales deben ser utilizadas para despejar esas dudas
y no andar ventilando por todos los medios posibles esos desacuerdos, y mucho menos atreverse a decir que lo que está haciendo la comisión negociadora y de manera particular el secretario general es mentirle a la organización. Esa es una cuestión con la que no estamos de acuerdo y refutamos esa actitud porque tiene la intención de confundir a la organización y en términos del estatuto puede equipararse ni más ni menos a labor disolvente, y esa es una cuestión grave. Sin embargo, compañeras y compañeros, afortunadamente la gran mayoría, la absoluta mayoría de los trabajadores en resistencia y los jubilados, por lo menos los jubilados que aquí andamos militando y defendiendo a nuestra organización sindical, estamos conscientes que esas opiniones no deben impedir que continuemos avanzando en el proceso de negociación. De tal suerte que exigimos que se respete al movimiento de resistencia, que se respete el sacrificio, no solamente de los camaradas que aún no recuperan el trabajo, y también de los que ya lo recuperaron, sino a las familias y a todo el sector de la población nacional e internacional que tienen confianza en que en este proceso de negociación con esta dirección sindical, con esta comisión negociadora y más puntualmente con este secretario general, el sindicato ha salido adelante, ha salido triunfante, y que todos los que comentan el triunfo del sindicato están convencidos de que ya se puede hablar de eso, un triunfo del movimiento de resistencia. No estamos en posibilidades de que se tomen algunos acuerdos. A partir del memorándum de entendimiento está firmado por el gobierno el hecho de que habrá de concretarse el proceso de reinserción laboral, y las noticias que el gobierno emite, sobre todo por conducto del secretario de Energía, es que el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, derivado del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro, ha llegado a su fin, porque ya está convenido así. ¿Qué nos falta? Falta concretar el proceso de reinserción laboral, sobre todo en la cooperativa. Y esa parte no puede dudarse que se va a dar en los próximos días, semanas, quizá meses, pero no muchos. Y como hemos dicho, ¿por qué quienes están criticando a la dirección, quienes están en contra del movimiento de resistencia, por qué no hablan de los hechos tangibles que ya existen dentro de ese proceso de reinserción laboral? ¿Por qué no hablan a favor del sindicato? ¿Por qué cuando llaman a la democracia, cuando llaman a la verdad, no actúan justamente con esos principios? No son democráticos y no evitan esa tendencia a engañar a los trabajadores con su versión de las cosas. Para nada debemos de dudar de que el movimiento de resistencia ha ido avanzando de manera fundamental. No podemos dejar a la deriva, no podemos dejar en manos de los detractores del movimiento, y me estoy refiriendo a jubilados y activos, algunos de la resistencia, que están empeñados en denostar el resultado, el producto del sacrificio de los camaradas en resistencia
y los avances de la negociación. Hablan de que quieren informes puntuales. Por ejemplo, dicen, a ver para cuándo entran a trabajar los de la resistencia. Dicen, a ver para cuándo se firma el convenio por el cual deba condonarse la deuda que todos aquellos tenían respecto del programa habitacional. Y dicen, y creo que esto es lo único que les interesa, a ver cuándo se reconoce que se les debe a los liquidados el seguro sindical. Y esta es una cuestión ciertamente novedosa que no está en el proyecto de negociación para la reinserción laboral. Y no puede estar en el proyecto para la reinserción laboral un tema que concierne de manera particular a los más de 28,000 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que se liquidaron. Y no puede estar en el proceso de negociación de reinserción laboral porque ellos no están demandando la reinserción laboral. Su demanda es por el complemento de la liquidación. Su demanda es porque quieren que les reintegren, les reembolsen lo que aportaron como cuota sindical durante sus años de trabajo en Luz y Fuerza del Centro. Y su demanda, creo que la central, es para que les reintegren lo que se les fue descontado durante su vida laboral en Luz y Fuerza por concepto de seguro sindical. Pero aquí el problema es que no se puede considerar como un proceso legítimo de defensa lo que ellos hicieron cuando se desistieron de la demanda del sindicato para que les regresaran el trabajo. No puede haber legitimidad en ese reclamo porque ellos optaron por la indemnización en lugar de la reinserción laboral. Y que si alguna esperanza tenían, y eso muy tenue, fue cuando logramos, con su ausencia, logramos en contra de su propia voluntad, me estoy refiriendo en contra de la voluntad de los que se liquidaron y los jubilados que los defienden y que han abandonado las filas del sindicato y que han traicionado a la organización, logramos aquel amparo del segundo tribunal. Y esa circunstancia, simplemente en el momento en que ellos abandonan las filas del sindicato, los deja fuera de todo el proceso de negociación. Pero además, cuando la demanda la enderezan en contra del sindicato, entonces ya están ubicados como enemigos del sindicato y ahora están reclamando que el sindicato interceda por ellos ante el gobierno para que les paguen el seguro sindical. Y eso simplemente jurídicamente no es posible. Pero además, al amparo del estatuto, el sindicato simplemente no puede hacer nada porque ellos ya no pertenecen a la organización. ¿Y por qué no pertenecen a la organización? Porque primero desacataron el acuerdo de asamblea del 11 de octubre del 2009, cuando se sentenció, cuando se llamó a toda la base, cuando se dio la orden a través del acuerdo de asamblea de que nadie se liquidara. No les importó ese acuerdo, fueron a cobrar a la ventanilla, pero luego se echaron la soga al cuello cuando se desistieron de la demanda que el sindicato interpuso a nombre de los 44,200 y cachitos de trabajadores que en ese momento tenía Luz y Fuerza del Centro en activo. Y en el momento en que se desisten,
dejaron de pertenecer al sindicato por su propia decisión. Y entonces, compañeros de la resistencia, no se confundan, no dejen que los manipulen los malintencionados. Solamente aquellos camaradas que no acudieron a cobrar su liquidación son miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Los demás no. Los demás no, por su propia decisión. Y esa hojita que firmaron desistiéndose de las demandas en ese momento y las futuras, esa es su sentencia para jamás volver a pertenecer al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y nos duele decirlo, porque ahí van amigos, ahí van familiares y muchos otros que no creyeron en la lucha, muchos otros que prefirieron pensar por sí solos y para sí solos, muchos otros que pensaron que abandonando las filas del sindicato les iba a ir mejor. Ya vemos que no. Entonces, ¿cómo quieren ahora cobrar su seguro sindical? Pues demanden al gobierno, pero al sindicato, ¿por qué? Si ustedes saben que el sindicato no tenía en su poder todos los recursos derivados de lo que era integrado como pasivos, como dinero que los trabajadores les pertenecía, porque entre todas esas aportaciones integraban los fondos de previsión social. El fondo de previsión social, que a final de cuentas estaba integrado con el dinero de los trabajadores, finalmente no lo manejaba el sindicato. Y qué bueno que así era. Finalmente estaba, como lo reconoce el propio gobierno en algún momento, integrado a el sistema eléctrico, a la infraestructura eléctrica. Y bueno, si creen que tienen derecho, demanden al gobierno para que les entregue cuentas. Y seguramente les van a decir, como ya a muchos les dijeron, con tu seguro sindical o lo que te tocaba, esos recursos los utilizamos para fondear el bono que se les dio. Demanden al gobierno porque los engañó, pero ustedes saben que el hecho de demandar al sindicato no hizo más que confirmar que abandonaron sus filas y consecuentemente confirmar que por ese hecho dejaron de pertenecer a esta organización. Así que aquellos jubilados, entre otros Álvaro Melo, que utiliza por ahí nombres de otros jubilados, para reclamar que dónde está ese dinero, pero quiere que la dirección del sindicato le informe a ver dónde están esos recursos. Y creo que esos recursos ya los cobraron quienes se liquidaron, y si no los cobraron, pues reclámenselos al gobierno, pero dejen en paz al sindicato. El sindicato los protegió hasta donde ustedes quisieron. El sindicato luchó por ustedes hasta el momento en que ustedes abandonaron sus filas. Y luego, si después de eso todavía lo demandaron, pues entonces el sindicato no tendrá más que hacer lo que le corresponde hacer. Ya no pensar en ustedes, porque por su decisión particular dejaron de pertenecer a él. Al sindicato no le reclame nada porque nada les debe. Al contrario, debían de tener en su conciencia muy presente que el haber abandonado sus filas, por lo menos lo señala como
faltos de conciencia de clase. Y quizás algunos que lo demandaron de mala fe los hace ver ni más ni menos como lo que son, traidores a la organización. Esta circunstancia se está avivando en estas fechas porque ahora resulta que ya no nomás es Jorge Sánchez, ya no nomás es Jorge Tapia, ahora me parece que hay otros jubilados que están enarbolando la misma bandera, con otro lenguaje a lo mejor, pero están enarbolando la misma bandera. Pedir cuentas a la dirección de algo que el sindicato no tiene por qué estar dando cuentas. Y si bien es cierto que a la organización, es decir, a la resistencia y a los jubilados que dignamente estamos apoyando el movimiento de resistencia y defendiendo a nuestra organización sindical, eso lo haremos adentro, aquí, en nuestro ambiente de discusión interno, a través de las convocatorias estatutarias y todo el proceso en el marco estatutario. Ponernos a discutir en las redes sociales o en volantes esta situación no le ayuda al movimiento de resistencia. Nosotros estamos convencidos de que hay que mantener la unidad, de que hay que defender a la organización, y esa es nuestra tarea inmediata y nuestra principal tarea. Y para los jubilados, por si fuera poco, podemos destinarle mucho tiempo a esta discusión. Sin embargo, hay otras tareas que nos apremian, hay trabajos fundamentales que hay que llevar a cabo, porque, como hemos dicho, y diario tenemos noticias al respecto, en contra de la seguridad social, en contra del bienestar de los jubilados y pensionados, y para los jubilados agremiados al SME, tenemos muy claro que esta es una prioridad fundamental. Primero, seguiremos impulsando todas las tareas que se deriven de los acuerdos de las asambleas, en aras de que a la brevedad posible se concrete ya el proceso de reinserción laboral. Por lo tanto, manifestamos contundentemente nuestra determinación a seguir apoyando a nuestra dirección sindical, a nuestro camarada secretario general Martín Esparza Flores, porque sabemos que el proceso de negociación va avanzando, va en buenos términos, y que estamos absolutamente seguros que si cerramos filas, estamos ya viviendo los últimos días de sacrificio, porque pronto habremos de conseguir que regresen al trabajo nuestros camaradas de la resistencia. Y por otro lado, también estamos plenamente convencidos de fortalecer las filas de nuestra organización, porque solamente a través de nuestro sindicato los jubilados podremos garantizar el Estado, las condiciones, los beneficios derivados de nuestro contrato colectivo de trabajo que como derechos adquiridos tenemos los que somos jubilados de Luz y Fuerza del Centro, y que con esa misma fuerza la organización habrá de luchar para que todos los jubilados en el convenio marco y los que logremos que se jubilen en esas mismas circunstancias, es decir, todos aquellos adherentes que podamos rescatar en la propuesta, porque si bien son 600, conocemos que el gobierno está con mucho detenimiento analizando las posibilidades para que lo menos que se pueda, esa será la intención del gobierno siempre, puedan alcanzar este beneficio. En esa tarea también estamos. Y por supuesto, de manera fundamental, lo que no perdemos de vista es que una de las condiciones que como jubilados tenemos es que habremos de luchar
para rescatar la seguridad social solidaria, porque está en juego nuestra jubilación y nuestras pensiones, porque está en juego entonces el estado de bienestar que debemos de gozar los jubilados. Y por supuesto, para lograr eso, tendremos que luchar por el fortalecimiento para que nuestra organización sindical siga adelante como este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Todo ello está en juego y solamente les anuncio, compañeras y compañeros, que afortunadamente estamos ya cerquita de tener nuestro órgano informativo del grupo de jubilados, en donde desde luego estaremos dando a conocer cuál es el punto de vista de los jubilados, cuál es la posición de los jubilados respecto a la política neoliberal del gobierno que busca acabar con nuestros derechos adquiridos y sobre todo nuestra posición como agremiados, orgullosamente agremiados a este gran Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos ya con nuestra comisión de prensa y difusión detallando los mecanismos para que en breve tengamos nuestro órgano informativo del grupo de jubilados. En esa tarea estamos. Y por último, compañeras y compañeros, convocarlos para que el próximo miércoles estemos dándole impulso a nuestras reuniones informativas. Va a haber algunos camaradas de la dirección en donde, de acuerdo a su cartera, nos van a estar informando, porque el grupo de jubilados tenemos ya el propósito de llevar a cabo primero un análisis de la situación que prevalece para nuestros jubilados y pensionados. Tenemos que llevar a cabo una serie de eventos y estaremos celebrando una reunión plenaria de la Comisión de Trabajo del Grupo de Jubilados, porque en breve también estaremos convocando a asamblea del Grupo de Jubilados para tomar algunos acuerdos en varios temas, pero uno que es fundamentalmente en este momento importantísimo, de primer orden, es respecto a la seguridad social y la atención a la salud. Hay muchos otros temas, por supuesto, pero estamos trabajando ya. Solamente me resta enviarle un fraternal saludo a nuestro camarada prosecretario de jubilados, al compañero Carlos Magariño Luébano, que muy pronto ya estará con nosotros. Afortunadamente ha ido superando la problemática de salud acaecida recientemente en su persona, y que hemos hablado con él y nos da mucho gusto decirles, compañeras y compañeros, que seguramente el día de mañana andará por aquí. Vamos a afinar algunos detalles porque vamos a llevar a cabo ya en corto una serie de actividades. Pero mientras esto sucede, les pedimos también a compañeros activos y jubilados, cerremos filas en torno a nuestra dirección sindical, en torno a nuestro secretario general, es decir, cerremos filas en torno a nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay voces que nos inquietan y en alguna manera confunden. Desterremos esas voces porque no provienen de los órganos de dirección legítimamente constituidos. No son más que voces aisladas que se encuentran en algún punto de coincidencia y que, bueno, hacen aparecer como si fuera todo un movimiento en contra de el proceso de reinserción laboral. Desterremos esas voces, hagamos patente nuestra unidad y nuestra fortaleza, estando atentos al llamado de nuestra dirección, al llamado de la Comisión de Trabajo, y sobre todo a replicar la información legítima que se vierte por los órganos de dirección a partir de los distintos acuerdos, de los distintos señalamientos que las propias instancias estatutarias han venido manifestando. Y no hagamos caso ni proliferemos informaciones
tendenciosas, aisladas, que solo buscan confundir. Pareciera ser, en el fondo, que quienes las promueven tienen la clara intención de interponerse en todo el proceso de reinserción laboral por intereses muy diferentes a los de la organización. No pasarán, de eso nos vamos a ocupar. Estamos entonces en la perspectiva de seguir impulsando nuestras tareas y esperemos que pronto se dé el otro paso que estamos ya seguros se ha alcanzado en las negociaciones. Se está concluyendo el proceso de análisis en los grupos de trabajo y eso también marcará la siguiente etapa de la negociación, porque se siente ya en el ambiente que pronto se comenzará a trabajar dentro de la propia cooperativa. Por último, dejar claro que no nos debe espantar ni nos debemos preocupar si no es posible que los 12,000, 14,000 o los compañeros que deban integrarse al trabajo en la sociedad cooperativa entren al mismo tiempo. Lo importante es que vamos avanzando, lo importante es que ya tenemos un contrato colectivo de trabajo y por lo tanto las negociaciones de la organización tienen fundamento y sustento legal. Jurídicamente son valederas y en ese sentido los acuerdos que se tome para echar a andar la sociedad cooperativa tienen plena validez. Todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo a la dirección sindical y a nuestro compañero secretario general en lo particular. Que nadie lo dude, el grupo de jubilados estamos puestos para seguir impulsando estos trabajos y bienvenido sea el momento en que ya podemos hablar con toda certeza de que la negociación está a punto de llegar a su fin, porque regresarán a trabajar nuestros camaradas que no se liquidaron. Con esto, compañeras y compañeros, damos por terminado el día de hoy nuestro programa, no sin antes desearles que la pasen bien y que bueno, pues aquellos que por comerse más de una rebanada de la rosca les tocó el muñeco, pues ya estarán pagándolo el día de mañana con los tamales. Por cierto, yo soy uno de ellos, así que pues ya estaremos cumpliendo con ese compromiso, aunque el médico nos ha dicho que nos alejemos de esas tradiciones, pero bueno, como son tradiciones, qué ricas son. Va a costar trabajo entonces hacerle caso al médico. Yo creo que lo mejor es cambiar de doctor y vámonos a darle duro mañana con la tamaliza. Así que tengan muy buenas tardes, muy buen provecho y como siempre les decimos, sean felices. Hasta la próxima semana. Hemos terminado con el programa Esmeíta más escuchado en la radio. Acompáñanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde y sigamos conectando tus sentidos con la lucha en construcción.